A reading from the book of Lectura del libro del Deuteronomio. Moses said to the people, Habló Moisés al pueblo y dijo: Escucha, "The Israel, Lord is our God, el Señor nuestro Lord Dios alone. es solamente uno. Therefore, you Amarás shall love the Lord al your Señor God tu Dios con with all todo your el heart, corazón, with all your con soul, toda el alma, and with all your con strength. todas las fuerzas. Take to heart these words Las palabras and que join hoy them te in your digo quedarán heart. en tu memoria. Drill them into your Se children. las repetirás a tus Speak hijos them at home and y abroad, hablarás de ellas whether you are busy estando or en resting, casa y yendo de camino, at your workstations. acostado y Put them here as levantado. a pendant. Las atarás a tu muñeca como un signo. Write them on the doorposts Serán of en your tu houses frente una señal. La escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. brings you into the land which he Cuando swore el to your Señor tu fathers, Dios te introduzca en la tierra que juró a tus that you padres may inherit Abraham, Isaac y a Jacob, land with fine que te and había de plentiful dar food, con ciudades grandes y ricas with que houses tú and no has vineyards of construido, all sorts, casas rebosantes de gardens riqueza que tú no has with llenado, cisterns pozos which you did not ya dig, excavados que tú no has excavado, vineyards and olive groves viñas y which you did olivares not que plant. tú no has And when, plantado. therefore, Comerás you hasta divide the land, hartarte. take care not to Pero forget the cuidado, Lord no olvides al who brought Señor, you out of the que land te of sacó de Egypt, Egipto de la as he said. esclavitud. The Al Lord Señor tu Dios temerás, shall you fear, a Él him solo you shall servirás, serve, and by his name solo en su shall you nombre swear. jurarás. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I love you, Lord, my Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi O fortaleza. Lord, my Yo te strength, amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, my mi fortress. roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. My God, Dios my mío, rock of refuge, peña mía, my refugio shield, mío, escudo the horn mío, of my mi salvation. fuerza salvadora, mi baluarte. Praise be the Lord, I Invoco al exalt him Señor de mi for his alabanza sake. y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi The Lord fortaleza. Viva el Señor, be my bendito sea mi God, who roca. bestowed Sea great ensalzado mi victory, Dios y Salvador. you who gave great Tú victory diste to gran your king, victoria a tu rey. and showed great Tuviste kindness to your misericordia anointed, de tu to ungido. David and his posterity forever. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo vida a la luz a través del Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. A man came up to Jesus. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Lord, Señor, pity on my son. ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Falls into fire. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. I brought him to your disciples. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesus said in reply, Jesús contestó: O faithless gente sin fe generation, y perversa generación, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Traédmelo. bring the boy here to me. Jesus rebuked Jesús and the demon increpó al demonio y salió. from that hour the boy En aquel momento se curó el niño.
And the disciples Los approached discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, we not drive ¿y it por qué no pudimos echarlo nosotros? them Le contestó, of your little faith. por su poca fe. Amen, I say to you, Les aseguro if you have faith the que size of a si mustard seed, fuera su fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí y vendría. nothing Nada impossible for you. le sería imposible. Verbum Domini. Jesse Romero, who is a very engaging writer in Jesse Romero, que es un autor y evangelista this book about muy bueno, cuenta una historia en este libro acerca de los padres. Son 23 historias acerca de padres their fathers que habla de hombres y mujeres y cómo sus padres los guiaron hacia Cristo y fueron ejemplo de fe para ellos. Así que Jesse relata he and his family. el evento cuando él y su familia habían And as they were returning, salido y cuando regresaban a su auto there was a woman being por un callejón, había una mujer que estaba siendo atacada por un hombre, un joven bastante grande y violento, run away. y como otros hombres corrieron, salieron huyendo, Engaged the man. buscando seguridad. Su padre se enfrentó a este hombre, mucho más joven, mucho más grande, mucho más fuerte, mientras que Jesse y sus hermanos miraban, And the police y él arrived, and he was one of the most wanted men. lo logró dominar y la policía se presentó y era un hombre que estaba siendo muy buscado por la policía por diferentes actos que había cometido. En el camino a casa, Jesse y sus hermanos le preguntaron, papá, ¿tenías miedo? Él les contestó, hijos, recuerden que acabábamos de salir de misa, así que yo sabía que tenía a Jesús conmigo y este hombre no. He had this Así que él fortitude, this tenía esa fortaleza, esa valentía man, much larger, much stronger. para enfrentarse a este hombre que era mucho más grande, mucho más joven, mucho más violento que él, And so Jesse porque Jesús estaba con él. Así que Jesse dijo que a partir de aquel momento él se convirtió en su héroe. No los vengadores, sino no but the reality los héroes de fantasía, sino had a deep la realidad de un hombre que tenía una fe fuerte y profunda, una convicción acerca de la realidad del Señor, sacraments el poder de los sacramentos. helps us in very challenging Ahora el Señor, como el Señor nos ayuda en momentos de desafío. reading Y en la primera lectura de hoy from the book of tenemos una lectura del libro del Deuteronomio. together with the Psalms and the Esta junto con los Salmos y el libro del profeta Isaías, Deuteronomio. Estos libros, estos tres libros, son los más citados por el evangelista en el Nuevo Testamento. Son libros importantes. Y el pasaje de hoy de Deuteronomio significa Deutero significa dos, nomio significa ley. Así que es la segunda ley it's also de los 10 mandamientos. law. Es otra ley que es parte de la alianza. Así que en la lectura de hoy tenemos el capítulo 6, Faithful Jews are very familiar with. un pasaje que es muy conocido para los judíos devotos porque resume su fe. Escucha, Israel. La primera palabra es escucha. Se dice Shema en hebreo. Es la oración que los judíos devotos hasta el día de hoy rezan 2 veces al día. Shema, oh Israel, escucha, Israel. Lord is our God. El Señor es nuestro Dios. Es solamente uno. Lord your God with all your heart. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Take to heart these words which I am joining you today. Drill them Pongan en sus corazones estas palabras que les estoy diciendo hoy. Enséñenselas a sus hijos. So what does this tell us about this second law, this Deuteronomy? ¿Qué nos está diciendo esto acerca de la segunda ley? Nos dice que Mechanical obedience to the law? la esencia de la ley no es obediencia mecánica, That
is a covenant, Se trata de una alianza con Dios, that you are to love him with all que hemos de amarle con todo el corazón, all of your soul, con toda el alma, con todas las fuerzas. Él es el único Señor en medio de pueblos que adoran muchos dioses. therefore you shall Él es el único Señor y por lo tanto hemos de amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. shows us right this Esto realmente nos muestra esta relación de amor, esta alianza con Dios. center. Se encuentra al centro de la fe. And when Jesus was asked, what's the most Y important? cuando le preguntan a Jesús cuál es This is what la más importante de todas las leyes, esto es lo que él repitió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. he added, and your neighbor Y luego añade, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos más grandes que estos. full thing for us to reflect upon. In fact, St. Gus Es algo hermoso sobre lo cual hemos de reflexionar. De hecho, San Agustín, quien celebraremos más adelante en este mes, dijo que realmente solo podemos entender las escrituras dentro del contexto de estas leyes. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. guiding principle by Debe ser el principio which we a understand través del cual interpretamos las escrituras y entendemos la palabra de Dios. as we heard today. Como escuchamos el día de hoy, repítanle esto a sus hijos. Hay una filosofía hoy en día que dice: yo dejo que mis hijos aprendan solos, que ellos decidan solos lo que quieran creer. Path. Give them their Ese no es un buen camino. Denle su patrimonio. obligation of the ¿Cuál Jewish fathers to pass era la obligación de los padres judíos? faith. Transmitir su patrimonio, su fe. ¿Por qué? Porque esto da vida, los guía, les da dirección. I was especially interested in this book. Una de las cosas que me interesó en particular en este libro, Story of que se ha titulado Father Paul Scalia. A causa de nuestros padres, es una historia del padre Paul Scalia, quien es sacerdote en la diócesis de Arlington, Virginia. Su padre fue el juez de la Corte Suprema, Antonín Scalia. Él fue juez en el Tribunal Supremo de 1986 hasta el 2016. 30 años. Tuvo una influencia muy grande. Y si nunca han escuchado la homilía que él ofreció en el funeral de su padre, búsquenla. Es fácil de encontrar en la internet. La ofreció en el Santuario Nacional, la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., desde donde televisamos un número de misas aquí en EWTN. Pero empezó de manera muy sorprendente, pensé yo. La gente hizo que la gente pensara en cierta forma, pero luego cambió la dirección del mensaje hacia la esencia de nuestra fe. Permítanme leerle el primer párrafo de la homilía del padre Scalia durante el funeral de su padre. Estamos reunidos aquí a causa de un solo hombre, un hombre conocido personalmente por muchos de nosotros, conocido solamente por reputación incluso más. Un hombre amado por muchos, escarneado por otros. Un hombre conocido por gran controversia y gran compasión. Ese hombre, por supuesto, es Jesucristo de Nazaret. Es Él a quien proclamamos. Jesucristo, Hijo del Padre, nacido de la Virgen María, crucificado, muerto, resucitado y sentado a la diestra del Padre. Es por Él, por su vida, muerte y resurrección, que no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, sino con confianza encomendamos a Antonín Scalia a la misericordia de Dios. Y continúa en esa homilía hablando acerca de cómo Dios había bendecido a su padre, especialmente acerca de su expiación, muerte y resurrección, y cómo Jesús le había dado vida nueva en el bautismo, le alimentó en la Eucaristía, le nutrió en el confesionario, lo unió con su hija, con su esposa en un matrimonio de 55 años, y cómo le encantaba la claridad y la coherencia de la enseñanza y ceremonias de la iglesia. Y en medio de ello habla acerca de cómo muchos habían ofrecido diferentes expresiones de la inteligencia de su padre, sus escritos y ese tipo de cosas,
He said, God blessed Pero dijo, Dios bendijo a papá especialmente con un amor por su familia. Era papá, Lord. He forgot our names at times. Or seguro, a veces se olvidaba de nuestros nombres o los mezclaba. Éramos 9 hermanos, pero nos amaba shared the blessings of the faith that he treasured. y compartía los tesoros de la fe que atesoraba. Conclusion of this homily, very beautifully, Y al final de esta homilía, the same el te- today and del forever. cual el tema era Jesús el mismo ayer, hoy y siempre, él dijo, eso es lo que pasa en cada misa. Jesús es hoy, ayer y para siempre. Ayer, por lo que Jesús logró en el Monte Calvario, la institución de la Última Cena, su resurrección, Made present to us lo que and hizo ayer eternity. se hace presente el día de hoy y se As we're extiende hacia el futuro, hacia la vida eterna. yesterday is made Jesús to us ayer se hace presente a nosotros hoy, extendiéndose hacia la eternidad. But he's also one of those Pero Él también es these are just like three uno de aquellos, y estas historias solamente son como de 3 o 4 páginas cada una, son muy breves, acerca de cómo estos padres afectaron a sus hijos. Father Paul Y relates el how padre Paul Scalia Chicago at the habla cómo 79 vivían en Chicago en 1979 y él tenía apenas 8 años de edad Paul y II el Papa Juan Pablo II so they went estaba visitando Chicago, así que fueron ahí junto con miles otros a he was just 8 years old verlo en Chicago y como tenía solo early, but the crowd was 8 años, habían llegado temprano, pero la muchedumbre ya estaba congregada. far distance from Pope Estaban a bastante distancia del Papa. ¿Qué hace su papá? Se lo pone en los hombros para que él pueda ver. and he gives him his opera glass Y le da sus prismáticos para que pueda ver un poco más de lejos. with him Pero eso because he said siempre it made lo recordó. Es un recuerdo que siempre tuvo. identity. Él cuenta, mi padre me ayudó a entender mi identidad. Ahí estábamos. People from my school La mayoría de las personas de mi escuela, la mayoría de los niños del colegio no estaban ahí, la mayoría de los vecinos no estaban ahí, no eran católicos, pero nosotros sí. Y la fe católica influenció todo lo que hacíamos, la misa, la confesión, rezar antes de los alimentos, a veces that his dad con prisa. Recordó que su padre llevó a toda la familia a misa cierto día para rezar a un amigo que estaba moribundo. devotion and intensity with which he Recuerda la devoción y la intensidad con que su padre oraba después de la comunión, lo cual señalaba hacia lo trascendente, algo acerca de su propio padre, pero él entendía su identidad, quién era, beautiful reflection on the y tiene una hermosa reflexión acerca de la palabra patrimonio. so he said Él dice, the Lord delivered the Hebrews el Señor liberó a los hebreos de Egipto the nation of Israel y los formó en la nación de Israel. them an identity Y distinct les da una identidad distinta a la de todas las demás naciones. Era el deber del padre judío transmitir esa historia e identidad a sus hijos. and he continued fatherhood Y continúa, la paternidad siempre está enfrascada en conceder una identidad a sus hijos. we receive La identidad que recibimos de mamá es orgánica e instintiva. Provenimos de nuestras madres. Somos instinctive alimentados por ella. Es algo instintivo. identity that we have from our Es una identidad instintiva que recibimos de nuestras madres. La identidad de nuestros padres debe ser dada más a propósito y recibida de esa misma forma. indicates the El patrimonio indica la heredad de sabiduría y conocimiento que recibimos de nuestros ancestros. Nos da una identidad, from being historic nos ayuda I para que no seamos huérfanos históricos aislados en nuestra propia burbuja en el tiempo. La palabra patrimonio proviene de las palabras en latín patris y munus, the father's duty el deber del padre. Patris munus, patrimonio, el deber del padre. duty to give his children Es efectivamente su deber darle a sus hijos una identidad para que conozcan su lugar en el mundo. Hermosas palabras. and words for all of us right Y palabras para todos nosotros. I know that there are many people Hemos de vivirlas. Y sé que hay muchas personas que no han tenido una buena experiencia con sus propios padres. Quizá sus padres estuvieron ausentes por una razón u otra, pero, ¿saben?
El Señor siempre llena las brechas y Jesús, una de las invocaciones en la letanía del Sagrado Corazón es Padre del mundo venidero. that one who Ya de cierta forma Él es aquel que nos guía en las verdades. what's the greatest commandment? Cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Y hay muchos buenos ejemplos. Considero al Papa Juan Pablo II mi héroe, nada más por el ejemplo que él ha dejado como padre espiritual, como ejemplo de sacerdote para mí. Y podemos mirar esos buenos ejemplos si no los hemos tenido en nuestras vidas, Pray for fatherhood. pero también para orar por la paternidad To be those fathers of the y heavenly ser Father padres to be, to reflect. que el Padre Celestial quiere que seamos, reflejando su propia paternidad. So I conclude with the beautiful word Concluyo con las hermosas palabras del Salmo 18 que leímos hoy, teniendo en cuenta el Shema, Hear, O Israel, the Lord our que God, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. shall love the Lord your Por God lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón with all your soul y con toda el alma and with all your strength. y con todas las fuerzas. Take to heart these words which I enjoin on you today. Pongan Instill them in your estas palabras en sus corazones, repítanselas a sus hijos, hablen de esto en casa. Y el Salmo 18, O Lord, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. my rock of refuge, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, my salvation, my strength. mi fuerza salvadora, mi baluarte. Praise be the Lord, I exclaim, Invoco al Señor de mi alabanza safe from my enemies. y quedo libre de mis enemigos.